Bien, jóvenes de tercer año de secundaria de la institución educativa Niño Jesús El Terremotito. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con nuestro curso, que es la genética. Vamos a hablar del genotipo y el fenotipo. Vamos a aprender a diferenciar, ¿sí? Vamos a aprender, pero ya por el nombre lo vamos sacando. Genotipo viene de gen y fenotipo viene de ¿qué? De la expresión de quién, del genotipo. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso de qué es la genética. Recordemos que la genética es una ciencia que va a estudiar a quién, a la herencia, muy bien, a la herencia, ¿sí? Quiere decir que va a estudiar las características que nosotros heredamos de quién, de nuestros padres, ¿no es cierto? Y ellos a su vez heredan de quién, heredados de quién, en nuestro caso serían de nuestros abuelos. Por eso decimos que la genética es la ciencia que estudia la herencia de padres a hijos. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver el término en sí. El genotipo viene a ser la constitución genética de un individuo. Por eso decimos genotipo, lo que se encuentra dentro de los genes. ¿Y qué se encuentra dentro de los genes? Dentro de los genes se encuentran los cromosomas, ¿sí? No te olvides eso, ¿sí? Cuando se quiere indicar que todos los genes que porta un individuo se denomina genotipo. Viene a ser su constitución genética. Si lo quieres entender en términos más simples, el genotipo es lo que no vemos, porque los cromosomas no los vemos, jóvenes, señoritas. Por eso se llama eso, constitución genética de un individuo, es lo que no vemos. Lo que no sucede con quién, con el fenotipo, y para eso mira la imagen, ¿sí? Tenemos la imagen de quién, muy bien, de los Simpson, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Cierto? El color de la piel, muy bien, eso es lo que nosotros vemos, el color de la piel, color amarillo. ¿Qué más nos llama la atención? Sus ojos grandes, ¿no es cierto? También eso es lo que nosotros vemos. En otras palabras, es la expresión externa, es la apariencia externa de un individuo. Eso es lo que es el fenotipo, es la apariencia externa de un individuo, ¿sí? Y si lo quieres analizar en términos más sencillos, es lo que vemos, ¿sí? Cosa muy diferente con quién, con el genotipo, porque el genotipo no lo vemos, ¿sí? Es lo que no vemos, es la constitución genética de un individuo. El fenotipo es la apariencia externa, no te olvides, ¿sí? Bien, en genética nosotros acostumbramos llamar por letras, ¿sí? Cuando usamos una letra mayúscula, quiere decir que es un gen dominante. Cuando usamos una letra minúscula, vendrá a ser un gen recesivo. No te olvides de eso. Gen dominante, mayúscula, gen recesivo, la letra minúscula. Ahora, cuando hablamos de términos como ejemplo, el homocigoto, ¿sí? Homocigoto, como su nombre lo dice, homo son iguales cigotos, por eso lo denominamos iguales, dos letras mayúsculas, dominante, iguales, dos letras minúsculas, homocigotes, ya sean dominantes o también homocigotes recesivos, ¿sí? Ahora, cuando son diferentes, cuando uno es dominante y el otro es recesivo, nosotros lo llamamos heterocigote o heterocigoto, o también híbrido, ¿sí? O impuro. No te olvides, letra mayúscula y letra minúscula, heterocigote. Letra mayúscula con letra mayúscula, homocigote. Dominante y homocigote recesivo. Bien, vamos a ver. Ahora, ¿qué le da la condición de dominante? Si es dominante, quiere decir que va a dominar, como su nombre lo dice. ¿Va a dominar sobre quién? Sobre el recesivo. Ahora, puede ser homocigote dominante puro, ¿sí? O puede ser un heterocigote. Ahí va a dar la condición dominante. Un ejemplo acá vemos. Nosotros tenemos que ¿qué cosa? El color de los ojos. ¿Cuál será dominante? ¿El color negro o el color marrón o el color azul? Muy bien, el color negro. El color negro es dominante, por eso lo escribiremos con una letra, una N mayúscula. En cambio, el color azul lo escribiremos con una letra
N minúscula. No te olvides, ya vamos aprendiendo términos. Bien, ahora vamos a ver que el fenotipo no es otra cosa que la manifestación de ¿quién? De los genes, la manifestación física, bioquímica o fisiológica de los genes, ¿sí? No te olvides, diferenciamos el genotipo, ¿cierto? Es la expresión, ¿no es cierto? ¿De quién? De los genes. Y acá el fenotipo no es otra cosa que la expresión ¿de quién? Del genotipo. Constitución genética, expresión del fenotipo. ¿Entendido? Unos ejemplos, queremos hablar de características dominantes y recesivas en cuanto al genotipo y fenotipo. Lo que ustedes ven acá, nosotros lo llamamos el famoso pico de viuda. Esta característica se da sobre todo en personas que son dominantes. Es un gen dominante. Significa que si el papá tiene esa característica, lo más probable es que toda la descendencia tenga la misma característica. ¿Por qué? Porque es un gen dominante. Igual con los lóbulos de las orejas, los que están adheridos, como vemos acá, es un gen dominante, ¿sí? El que está suelto será un gen, ¿qué cosa? El que está suelto es una característica ¿qué? Dominante, y el que está adherido será una característica ¿qué? Recesiva. ¿Entendido? Bien, tenemos otro ejemplo, el pulgar de ponero. Algunas personas pueden inclinar su dedo en la parte de atrás. Sí, ya sé que lo estás intentando. Esas personas que pueden hacerlo, ese es un gen dominante. Dominante significa que evita que se pueda hacer eso, ¿sí? Un gen recesivo hace que esta persona pueda doblar el dedo hacia atrás. La gran mayoría de nosotros no pueden hacerlo. Por eso es que somos recesivos para esta característica, ¿ya? Otra característica también, como vemos acá, es el pelo en el dígito central. La presencia o ausencia que se encuentran estas vellosidades. La presencia de pelo se debe a un gen dominante y la ausencia a un gen recesivo. A ver, todos enlacemos los dedos, todos juntemos nuestros dedos como la imagen, ¿sí? Bien, ¿cuál pulgar quedó arriba? ¿El derecho o el izquierdo? Si quedó el pulgar izquierdo, es una característica dominante, ¿ya? Ahora mira, pon tu mano sobre la carpeta o en este caso sobre tu mesa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sí? Si el dedo meñique, el último, si el dedo meñique es más abierto, es una característica ¿qué? ¿Dominante o recesiva? Cuando se tuerce hacia el anular, hacia este lado, es una característica dominante, si se tuerce para este lado. En cambio, si no, es una característica recesiva. El puente de la nariz, esta parte de la nariz, ¿sí? O si no toca tu nariz, ¿sí? Si hay un huesito que sobresalga, ¿va a ser qué cosa? Será dominante sobre el puente derecho, ¿sí? Entonces, eso es otra característica. Si es recto, es una característica recesiva. Si es, como vemos en la imagen, es dominante, ¿ya? Bien, ahora, cuando nosotros sonreímos, a algunas personas se le generan unos hoyuelos acá en las mejillas. Esa es una característica dominante. ¿Qué significa? Que lo más probable es que tus hijos esa característica la hereden si tú las tienes. Y cuando no hay esto, es un gen recesivo. Miren, las uñas también, la convexidad de las uñas, ¿sí? Esa convexidad, esa curva de las uñas es una característica dominante. Las uñas rectas es una característica recesiva. Mira, ahora, las pecas. La presencia de pecas es una característica dominante. La ausencia está dado por un gen recesivo. ¿Sí? Uy. Ahora hablamos de la calvicie, ¿sí? Para suerte de las señoritas, esto está ligado a un gen que tiene que ver con el sexo. ¿Por qué? Porque los varones son los calvos, las mujeres no. Eso lo veremos en su momento. La condición heredada en el caso de la calvicie es por un gen que cosa ligada al sexo y es dominante en los varones y recesiva en las mujeres. Mira, el color de los ojos, ¿sí? El color de los ojos se refiere a que nosotros acá en la parte de adelante
tenemos una protección, ¿sí? Es una proteína que nos va a proteger de los rayos ultravioleta. Las personas que no tienen esa proteína, se ve el iris, el color del iris verde, ¿sí? Por eso es que la persona tiene los ojos verdes, ¿sí? La característica dominante es que presenta ¿qué cosa? Esa proteína que va a proteger al iris. En cambio, la recesiva no tiene. Entonces sabemos que los ojos de color verde son recesivos, ¿ya? Mire, el color del cabello. El color del cabello es dominante, el cabello oscuro, y el cabello claro es recesivo, ¿sí? Bien, mire, y por último vamos a ver lo que son los pies, ¿sí? El pie plano es un gen recesivo. En cambio, los pies normales, los arqueados, están por un gen dominante. Es por eso que no todas pocas personas son las que tienen pie plano. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, para recordar, para recapitular, cuando hablamos de genotipo y cuando hablamos de fenotipo. Genotipo, ¿no es cierto? Se relaciona con ¿qué? Con el gen. En otras palabras, es lo que no vemos, es lo que está dentro de los cromosomas. ¿Entendido? Es la constitución genética de un individuo. En cambio, el fenotipo viene a ser la expresión ¿de quién? Del genotipo. Es lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Las características, color de piel, el color del cabello, en este caso la imagen que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El pie plano, eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Espero que esta lección te haya gustado. Ya nos vamos a ver la próxima semana hablando de un tema de genética también importante, ¿sí? No te olvides guardar esta cuarentena, todavía no salgas de casa, sé que estás un poco preocupado, ¿no es cierto? Pero es una época en que nos ha tocado así este tipo de educación, tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? Muy bien, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.